de hoy. Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Y hoy vamos a continuar esta serie de sermones que ya, como ha pasado el tiempo, ya vamos en el noveno sermón, que es el que vamos a hacer hoy día, de esta serie llamada El gozo verdadero del libro de Filipenses. Y en este caso vamos a ver el capítulo 2, los versículos del 12 al 18, como ya habíamos visto en la lectura anterior. Y este pasaje lo vamos a titular con el nombre de Ocúpense de su salvación, sabiendo que Dios obra en ustedes. Recordemos que esta carta fue confeccionada por Pablo cuando estaba Pablo en la cárcel de Roma y fue dirigida a la iglesia de Filipos. Y que esta iglesia había sido fundada por Pablo, Silas y Timoteo en su segundo viaje misionero hacia esa localidad. En la prédica pasada, en los versículos 9 al 11, que la realizó el sermón nuestro pastor Esteban, vimos cómo Pablo muestra la exaltación de Cristo, lo que tendrá como consecuencia de que en algún momento todo el mundo se someterá ante él y confesará que Jesús es efectivamente el Señor para la gloria de Dios Padre. Por lo cual estamos llamados a reconocer su señorío antes de que sea demasiado tarde. Hoy veremos que en esta nueva sección de la carta, cómo Pablo nos muestra que nuestro llamado como cristianos es a ocuparnos de las cosas de Dios, sabiendo que Dios obra en nosotros, a diferencia de los no creyentes que viven preocupados de cosas de este mundo. Esto debemos hacerlo gozosos mutuamente en Cristo y siendo testimonios vivos en medio de esta cultura perversa. Ahora, para introducirlo en el pasaje que veremos hoy, déjeme comentarle un artículo que salió en el diario La Tercera Online, en la sección ¿Qué pasa?, en donde se realiza una encuesta, una investigación en el periodo comprendido entre noviembre del 2020 y julio del 2021, o sea, es fresquito, y esta investigación corresponde al sentir de la población chilena en el post-estallido social y el tiempo de la pandemia. Y fue realizada a personas mayores de 18 años y de distintos niveles socioeconómicos. Esto reflejó lo siguiente. Primero, un 52% de la población reconoce que se siente en modo supervivencia. Segundo, un 58% se siente que no tiene control de su vida. Para el 51%, todo esto ha implicado hacer muchos cambios en su vida reciente. Y tercer punto, el 69% admite haber tenido que cambiar sus prioridades en el último tiempo. La incertidumbre que reflejó este estudio a raíz de la pandemia implicó el sentir de la sociedad que pasó de un modo, llamémoslo, manejando el tren, a ser simplemente un pasajero de este tren. Por otro lado, el 69% que admite haber tenido que cambiar sus prioridades, reconociendo que hace algunos años ellos sentían que tenían el control de todo lo que les pasaba, debido a su tranquilidad y la estabilidad del país, ahora reconocen que ya ha tenido que cambiar todo, su relación con familiares, amigos, la comunidad y la sociedad, pasando a tener una versión cortoplacista de las cosas. Esta pérdida de control ha impactado muy fuerte en un 59% de la población estudiada, que creen en la meritocracia. Es decir, que todo lo que han logrado es por su propio esfuerzo. Este punto me hace acordar a aquellas micros cuando era joven, me iba a la universidad, esas micros donde estaban llenas de logos y chiches alrededor del chofer, y siempre había un logo que decía, Jesús es mi copiloto. Bueno, esto me hizo pensar y me hace plantear la segunda pregunta que es para todos. ¿Estás dispuesto a ocuparte de las cosas de Dios sabiendo que Él está obrando en ti?
repito la pregunta, ¿estás dispuesto a ocuparte de las cosas de Dios sabiendo que Él está obrando en ti? Ahora nos vamos a inclinar en oración para pedir entendimiento por la palabra que se va a hablar el día de hoy. Padre eterno, te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que puedas abrir nuestras mentes y corazones, Señor. Que te quedes con nosotros, Señor, para poder dar acogimiento, Señor, a la palabra que se da el día de hoy y quede atesorado en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Entonces, me gustaría que veamos juntos los tres llamados que hará el apóstol Pablo en esta nueva sección de la carta a los filipenses, más un remate final. Partiendo por el primer llamado de Pablo, que es ocúpate de Dios, que Dios se ocupa de ti, en los versículos 12 al 13. Dice el versículo 12, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si se fijan bien en el versículo 12, Pablo le escribe a los hermanos de Filipo que ya sea que en su presencia o en su ausencia, deben seguir siempre su plan de salvación, el cual es permanecer firmes en los caminos de Cristo, y deben hacerlo con respeto y responsabilidad. Respeto por Cristo y responsable en Cristo. Esto me hace pensar cuando estamos nosotros en el trabajo y los típicos ejemplos que nos pasan a nosotros. Cuando estamos trabajando y llega nuestro jefe o la plana mayor al sector donde estamos trabajando, parecemos relojitos suizos. Realmente somos dignos instrumentos de una nave espacial, precisos. Pero cuando se va el jefe, pasamos a hacer los mismos relojes, pero a la chilena, más tranquilo. O en un modo doméstico, lo que nos pasa comúnmente en la casa a nosotros que somos padres. Le pedimos a nuestros hijos que hagan el aseo de su pieza o lo mandamos a hacer algo. Cuando nosotros estamos presentes, los niños lo hacen todo bien. Pero cuando nosotros no estamos, son campeones para sacar la vuelta. Bueno, respeto por lo que Cristo nos mandó a hacer y responsable con como nosotros vivimos, eso en otras palabras es ser íntegro. En el versículo 13 está plenamente referido al versículo 12, ya que Dios es el que obra en nosotros. Esto nos hace o nos abre dos razones de respeto y el sentido de responsabilidad que son: A, nosotros estamos cooperando con Dios, ya que es Él el que lleva la iniciativa. O en otras palabras, comienza, guía y termina el proceso que nosotros tenemos. Filipenses 1:6, lo pueden encontrar ahí. Y segundo, o B, el saber que detrás de nuestro querer y hacer está Dios, pero de tal manera que no fuerza nuestra libertad, pero tampoco nos exime de la responsabilidad personal. Nosotros sabemos que nuestra salvación es por gracia y no por obras, pero ¿realmente vivimos como si creyéramos eso? La verdad es que muchas veces se nos olvida en la práctica y por eso el apóstol Pablo está constantemente repitiéndole a los cristianos esta verdad. Por ejemplo, en el libro de Efesios 2, versículos 8 al 9. Dice el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El mismo Pablo nos señala en la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10, que todo lo que él ha sido es por Dios. Dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él
me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo, en este corto pasaje, reconoce que él es simplemente un instrumento y es Dios el que tiene el control de todo. Entonces, si sabemos que es Dios quien está haciendo la obra en nosotros y con nosotros, me pregunto, ¿por qué nosotros tendemos a preocuparnos de otras cosas y no nos preocupamos de las cosas que realmente importan? ¿Por qué priorizamos otras cosas antes de las cosas que a Dios le importan? En la noticia que le leía al principio, vimos que la pandemia ha llevado a muchas personas a cambiar sus prioridades y creo que también ha sido la oportunidad para que nosotros volver a ocuparnos de las cosas de Dios, pero no por nuestras fuerzas, sino que confiando en que Él es que está obrando en nosotros. Dios está transformando nuestro corazón para que podamos ocuparnos con gozo de las cosas que a Él le traen gozo y gloria, como el respeto y la honra que solo Él se merece. Todo esto nos hace pasar al segundo llamado de Pablo, que es hagan todo sin murmurar para ser testigos sabiendo que su carrera no es en vano. Versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En este corto pasaje del versículo 14, corto versículo 14, Pablo le dice a los hermanos en Filipos que todo lo que hagan es providencia de Dios, a fin de que no caigan en la tentación, que ya todos sabemos, de murmurar, que es por lo demás muy fácil de caer. Esta reacción nosotros la tenemos en forma muy común. Cuando nosotros vamos y hacemos nuestros quehaceres diarios, ya sea en el trabajo, otras actividades o entretención, se nos agrega alguna actividad que es de evangelización o nuestra iglesia, nosotros nos quejamos y terminando dando prioridad a lo que realmente no es importante y nos aleja del plan de salvación. La semana pasada, la semana pasada, nuestro pastor Esteban nos compartió acerca de algunas personas que han dicho de el por qué vine a conocer tan tarde a Jesús. Y el punto es que Jesús siempre estuvo ahí. Somos nosotros los que tenemos cambiadas las prioridades debido a nuestra ceguera espiritual. No somos capaces de ver a Dios y reconocerlo como Señor. Por eso necesitamos que Él abra nuestros ojos con el Evangelio para poder vivir conforme a su voluntad. Pero aún así, aún siendo cristianos, muchas veces nos olvidamos de la soberanía y bondad de Dios, lo que nos da la posibilidad de comenzar a quejarnos y reclamarle, porque lo que creemos nosotros que merecemos y que Él no nos ha dado, en vez de tener un corazón agradecido que nos permita mostrar al Dios justo y generoso en el cual creemos. Cuando trabajamos en las cosas de Dios sin quejas ni contiendas, como dice el versículo 14, nos estamos sometiendo en forma humilde y amorosa a los designios de Dios. Y esto se hace en dos direcciones. Primero, se hace para la gloria de Dios, hacia arriba, en medio de una generación torcida y perversa, generación que ha estado durante toda la historia de la caída del hombre. Y queda reflejado en los siguientes pasajes que se lo voy a comentar, pero no se los voy a leer por razones de tiempo, pero para que ustedes lo escriban ahí, tomen apunte y lo dejen escrito en algún cuaderno. En Deuteronomio 32:5
Quinto libro, Antiguo Testamento. Mateo 17:17, Evangelio de Jesús, Nuevo Testamento. Y Hechos 2:40, perdón, aproximadamente 80 y 90 años después de Cristo. Pero independiente de la cultura en la que estemos y cuán perversa o malvada sea, todo, y me refiero a todo, debemos hacerlo para honrar a Dios, para así reflejar su reino y no la cultura e ideologías que están de moda. Segundo, se hace la gloria para ellos, horizontal, ya que en medio de toda la oscuridad, por la gracia de Dios, todos brillarán como estrellas en el cielo. ¿Se han fijado en nuestra actualidad que al igual que los tiempos pasados que señala la Biblia, también tenemos una generación retorcida? Y en medio de esta sociedad, los hombres y mujeres amantes de Jesús, ¿ya? De nuestro Señor Jesucristo, se destacan por sobre los demás. Lo maravilloso es que si confiamos que Dios es quien nos está obrando, o está obrando en nosotros, y si estamos dispuestos a vivir con esa verdad, teniendo cuidado en evitar mimetizarnos o ocultarnos en medio de esta sociedad, esa brillantez como estrella que menciona Pablo no será nuestra, sino que será la luz de Cristo que va a alumbrar la oscuridad. Lo que no implica el mostrarnos perfectos por todo lo que hacemos, sino que a pesar de todas nuestras debilidades, Dios está haciendo una transformación en nuestro corazón, que debe ser evidente para todos los demás, ya que si tenemos un corazón agradecido delante de Dios y que no se queja por todo, ¿no creen ustedes que un Dios así será atractivo para los demás? Todo esto nos hace pasar al tercer llamado de Pablo, que es mantenerse firme en la palabra para gloriarse en Cristo. Versículo 16. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así, el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Me pregunto, ¿quién no ha tomado algún proyecto? Que puede ser, por ejemplo, el sembrar una semilla de una flor o un vegetal, y le ha dado agua, sol, fertilizante, y se enorgullece porque ésta germina. Y ahora viceversa, ha plantado una semilla, ha tomado todos los cuidados que merece, pero ésta no germina. ¿No nos sentimos frustrados o tal vez apenados porque esta semilla no dio su fruto? Bueno, ese mismo ejemplo de haber plantado una semilla, que germinase la semilla y posteriormente de sus frutos, Pablo tiene con sus hermanos en Filipos, porque eso glorifica a todos aquellos que escuchan y permanecen en la fe, y por supuesto también a Pablo, para glorificarse del trabajo que Dios le ha permitido hacer. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo nos señala que ha trabajado hasta el final, como si su vida fuera una carrera, y se ha mantenido en la fe por toda ella, por lo que espera que Dios lo corone de justicia, además que todos aquellos que han escuchado su palabra y han permanecido en ella también lo reciban. En Timoteo 2, como decía, 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahora, es interesante en este pasaje que aunque el pasaje parece hablar de algo que ya está pasado, que es consumado, en el origen del pasaje apunta que es algo que está en el proceso y está avanzando. Pero Pablo tiene la seguridad que todo esto va a terminar bien.
Estas palabras que Pablo dice está peleando una buena batalla y sigue haciendo con seguridad que va a terminar bien. Y esa seguridad solo te la puede dar la palabra de vida, que nos recuerda, si somos hijos de Dios, Él nunca nos va a abandonar, sino que nos dará todas las herramientas para poder perseverar hasta el final. Jesús nos dijo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por lo tanto, Pablo nos llama a no relajarnos, pese a que estamos corriendo una carrera que ya fue ganada por Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, y enfocarnos en las cosas de su reino, confiando en su provisión y su cuidado, lo que debería traernos seguridad y gozo. Esto nos hace pasar finalmente al remate final de esta sección, que es regocíjense mutuamente en el Señor, versículos 17 y 18. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto que con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Finalmente, Pablo remata este pasaje con un llamado a regocijarse mutuamente en el Señor, ya que Él está dispuesto a ofrecer su sangre en sacrificio por la expansión del Evangelio. Esto es que, por amor al prójimo, Pablo está dispuesto a ser firme en el Evangelio al punto de entregar su vida por el crecimiento de la fe y entregar buenas nuevas a quienes no lo conocen, no conocen a Jesucristo, tal como Jesús nos mandó a realizar. Pablo hace un llamado en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y termina el versículo 18 donde pide a todos que compartan su alegría con él. Esto es como una carrera de posta, en donde vamos pasando el testimonio, esa vara que se pasan los atletas de mano en mano, de una persona a otra, hasta cuando se pasa al último corredor que llega al final. Y cuando llega al final, todo el equipo gana. Desde el primero hasta el último se sube al podio a recibir su medalla. En este caso es una corona de gloria. Eso es lo que nos pide Jesús, que trabajemos en conjunto por amor al prójimo. Entonces, déjenme preguntarle, ¿cómo están corriendo o cómo estás corriendo tu parte de la carrera? ¿A quién le pasará la posta de la fe? Pablo le recuerda a los filipenses el gozo de lo que significa el compartir el Evangelio, aunque esto implique ciertos costos y sacrificios que nunca se van a comparar al sacrificio que hizo Cristo muriendo en la cruz por nosotros. En conclusión, si bien sabemos que la salvación no es por obras, sino por gracia, esto no significa que no debamos trabajar por nuestra salvación. Debemos dar todo de nuestra parte, sabiendo que Dios está con nosotros, iniciando, guiando y sosteniendo el proceso hasta el final. Por eso, en agradecimiento a sus obras, nosotros debemos, primero, obedecer a Dios. Y el mejor modo es ser testigos de la transformación que Cristo realizó en nosotros. De este modo, segundo, confiar en que Dios guía nuestros pasos y Él es el quien nos lidera. Tercero, evitemos caer en discusiones y murmuraciones entre nosotros, ya que eso nos contamina. Cuarto, aferrémonos a la fe, compartiendo unos con otros la gracia de nuestro Dios,
aunque esto nos lleve a ser marginados por amigos, parientes, la sociedad. Y por último, 5, compartamos el gozo que esto significa. Como le decía anteriormente, estimados, estamos todos corriendo una carrera de posta. Y la meta es cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscarnos, la segunda venida. En ese momento, todos nosotros, los que nos mantuvimos firmes en Cristo, seremos coronados de gloria. De esta forma, termino la predica de hoy con la misma pregunta con la que comencé al inicio, que es, ¿estás dispuesto a ocuparte de las cosas de Dios sabiendo que Él está obrando en ti? Repito, ¿estás dispuesto a ocuparte de las cosas de Dios sabiendo que Él está obrando en ti? Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú, Señor, estás guiando, nos estás sosteniendo en todo momento, Señor. Nos estás cuidando, Señor, hasta el final, Señor, de nuestro día acá en la tierra, Señor. Sostenido por ti, Señor, para mantenernos firmes, Señor. Te pido, Señor, que te quede con cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que seamos luz para el resto, Señor, que no te conocen, Señor. Y así, Señor, poder cumplir el propósito que Cristo nos dijo, Señor. Te pido todo esto, Señor, por tu amado Hijo Jesús. Amén.